Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión del día de hoy. Un tema que, como hemos dicho, de mucho interés, de mucha importancia para los tiempos que vivimos. Asma en tiempos de COVID. Un tema que resulta muy importante para todos nosotros. Un tema que realmente está en boga por lo mismo del COVID. Problemas que son respiratorios y que afectan mucho a este tipo de pacientes. Tengo el gusto de compartir y de tener con nosotros a la doctora Vivian Moncayo. Ella es médico alergóloga, jefa del servicio de alergología del Hospital Juárez de México. Tengo el gusto de conocerla hace muchos años, de compartir con ella una buena amistad y de que esté con nosotros nuevamente en estos eventos. Doctora Vivian, muchas gracias, bienvenida y adelante. Buenos días, muchísimas gracias, doctor Alemán. Siempre es un placer estar con ustedes, ver siempre esas ganas de querer fomentar y no querer, más bien porque lo hace, no se queda en las puras ganas de fomentar la educación médica, que yo creo que es parte del éxito del manejo de nuestros pacientes siempre, y ahora con algo como la pandemia, que es algo realmente nuevo para todos, y que nos inundan de webinars, pues muchas veces nos olvidamos de otras patologías y sabemos que hay enfermedades que pueden coexistir, y una de estas es pues asma ahora con COVID, porque ambas son patologías que sabemos que afectan principalmente la vía respiratoria. Y entonces yo les voy a hablar lo que es de el asma en tiempos de COVID. Donde sabemos que a fines del 2019, en diciembre, apareció un nuevo coronavirus. Sabemos que desde muchos años atrás los coronavirus no son nuevos, han habido otras enfermedades asociadas a estos virus. Existen aproximadamente 7 tipos de virus de coronavirus, donde 3 son los que han significado tienen significancia para la población humana, porque han generado pandemias o brotes importantes, como fue el SARS-CoV-1, ¿no? El MERS y ahora el SARS-CoV-2. Pero anteriormente, desde muchos años atrás, sabíamos que el coronavirus es causal de muchos cuadros catarrales o gripales en la población humana, que generalmente son benévolos, y muchos pasan sin saber que era por un coronavirus. Y no, se supone que aproximadamente hasta los 10 años de edad, todos en algún momento de la vida hemos tenido algún cuadro asociado a coronavirus. Este es un virus que generó una infección zoonótica, se cree, con un reservorio en murciélago, pero podemos ver que también están asociados a otros a otros animales como camellos, a las chivetas, que pueden tener contacto directo con humanos, que a veces pues los ingieren y generan la replicación y por lo tanto la infección. Aquí que es importante conocer un poquito al virus. Sabemos que son virus esféricos de hasta 160 nanómetros, que tienen una envoltura y tienen un RNA monocatenario, es decir, que solamente tiene una cadena de ARN. Aquí tiene diversas características, diversas proteínas que le van a dar la característica específica a este virus. Tenemos la proteína, nada más voy a nombrarles las principales, ¿sí? Hay estructurales y no estructurales. Estructurales como la proteína E, que es la que va a darle la estructura, el ensamblaje a este virus. La proteína N, que es el que va a mantener a ese RNA camuflado para que no pudiera ser reconocido por este sistema inmunológico, si así lo podríamos llamar. La proteína M, que es el que mantiene unido a toda la membrana. Y la más importante que todos hemos escuchado, que es la proteína S. Esta proteína S, ¿por qué es importante? Porque es la que sirve, es una espiga, por eso se llama S, es la que sirve de ancla al virus para poder ingresar o anclarse al receptor de los ECA, que le permite la entrada a la célula, ¿no? Esta espiga sabemos que tiene varias partes.
vamos a ver un poquito más adelante, donde va a utilizar principalmente al receptor ECA, que se encuentra en diferentes lugares, pero principalmente se encuentra en pulmones, pero también puede estar en riñones, en corazón. Se sabe que en algunas partes en las células gástricas o del sistema digestivo, y que pueden favorecer la entrada de este virus. Como podemos observar, este es el receptor de la ECA, que va a reconocer, o esta espiga va a tener una afinidad a este receptor, y lo que va a hacer es que va a permitir la entrada de este virus a la célula. Una vez que entre este virus a la célula, va a liberar su RNA, su material genómico, va a tener ciertas estructuras de traslación y de replicación para nuevamente después volver a ensamblar la parte de su genoma viral y poderlo liberar para transmitirlo a otras células y producir los cuadros infecciosos que vemos. Cuando tenemos una infección normal o un sistema inmunológico normal, este virus entra a la célula, ¿sí? Como podemos ver en las células respiratorias, y aquí se va a activar a los macrófagos alveolares y a las células tipo 2 de los alveolos, a los neumocitos tipo 2, y van a producir liberación de mediadores de inflamación que van a regular esta respuesta de una manera normal. Sin embargo, cuando esta respuesta, esta activación de los macrófagos es de una manera muy importante o de una manera masiva, exagerada, lo que va a hacer es que va a activar de manera importante a los neutrófilos y a los mastocitos a liberación de mediadores de inflamación, y dentro de estos va a liberar muchas interleucinas, va a producir edema, va a producir leucotrienos, va a liberar TNF. Sabemos que interleucina 8, interleucina 6, que son los que van a generar toda esta tormenta de citocinas, y todo esto va a estar determinado por nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico da una respuesta adecuada en tiempo y forma, y no tenemos factores de riesgo, lo más probable es que tengamos una adecuada respuesta al SARS-CoV-2 y pase por una enfermedad leve. Sin embargo, existen ciertos patrones o ciertos factores de riesgo para que este sistema inmunológico responda de una manera exagerada y genere esta tormenta de citocinas, donde va a haber, como pueden observar, una liberación de muchísimos mediadores de inflamación, va a haber reclutamiento de células inflamatorias y va a generar tormenta de citocina con el síndrome de estrés respiratorio agudo que se observa en estos pacientes, donde vamos a ver que va a haber un daño en el alveolo, va a haber principalmente edema, formaciones de membranas hialinas con posteriormente falla respiratoria. Ha habido asociación con otras enfermedades, eso ya lo conocemos, a la cabeza de estos con la hipertensión, los cuales pues hemos visto que son los que tienen una probabilidad de mayor riesgo de enfermedad crítica o severa. Otras de ellas asociadas principalmente son la diabetes, y podemos observar que en un pequeño grupo de ellos están las enfermedades pulmonares. El riesgo que nos han dicho las diversas entidades o organismos como el CDC, que sabemos que es el Centro del Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades Infecciosas, refiere que el tener asma en tiempos de COVID nos genera un riesgo de enfermarse gravemente. No quiere decir que todos los pacientes con asma van a tener riesgo de una enfermedad grave por COVID. Lo que se ha visto es que si yo tengo una enfermedad como el asma, voy a tener una inflamación. Así como con todos los otros virus respiratorios, el tener una enfermedad inflamatoria como un virus en presencia de un asma sin control, es decir, en asma moderada o en asma grave sin control, puede generar que haya presencia de crisis de asma y descontrol de la enfermedad, lo cual pudiera generar que tuvieran una enfermedad grave, más no porque yo tengo asma, si estoy controlado, no quiere decir que voy a tener un asma grave o un COVID grave. Sabemos que la respuesta inmune está dada por la respuesta inmune innata, que es la respuesta inmune inespecífica, la que responde en primera instancia y que está dada desde las membranas y los epitelios, y está dada por las células natural killer, por los macrófagos, que son las que responden en primer lugar cuando nos ataca un cuadro infeccioso. Esta respuesta inmune innata
produce liberación de interferones. Cuando esta se libera de una manera eficiente, disminuye esta carga viral. Sin embargo, cuando hay activación de estos macrófagos, como vimos en la gráfica anterior, con producción de citocinas inflamatorias, interleucinas de tipo 12 que induce TH1, también puede haber una disminución o un ataque a estos virus, teniendo una respuesta antiviral efectiva. De todas maneras, también la respuesta inmune debe de estar dada por células NK eficientes, que son parte de respuesta inmune innata, ¿sí? Y a través de producciones de interferón y de un equilibrio entre TH1 y TH2, donde después de haber una respuesta inmune innata que produzca un estímulo o una señalización hacia las células TH2 a producción de anticuerpos de tipo IgM y de IgG e IgA que produzcan neutralización del virus, vamos a tener una respuesta adecuada a estos virus respiratorios. ¿Qué está pasando actualmente? Yo, ahora que estaba elaborando mi presentación, recordaba cuando dimos las primeras pláticas en marzo, donde todos nos asustábamos porque ya llegábamos a los 3 millones, 4 millones, y veíamos que iban subiendo las cantidades de casos a nivel mundial. 5 millones, decíamos, ya estamos en 5 millones de casos a nivel mundial. Pues hasta el día de ayer los casos están en 26 millones 500 mil casos a nivel mundial de COVID. Entonces, como podemos ver, yo antes pues bajaba mi gráfica. Este es un panorama de la Universidad de Johns Hopkins, donde esto tiene una imagen en tiempo real y se van viendo los casos activos a nivel mundial. Y entonces al principio veíamos que Asia era lo que realmente tenía muchísimos casos, y después fue Europa y después fue América, y actualmente lo vemos en todos lados. Pues en las noticias sabemos que vuelven a haber casos de reinfecciones en otras poblaciones, en algunos casos, y estamos, pues actualmente nos vemos que estamos en el 8º lugar de casos, total de casos, ¿no? A la cabeza, pues Estados Unidos con 6 millones de casos totales, y nosotros con casi 620,000 casos totales de SARS-CoV-2. Igual podemos ver que en el caso de las muertes, pues estamos ocupando el 4º lugar, y ya, bueno, nos ganó India, porque hasta hace algunos 4 días aproximadamente o 5, estábamos en el 3er lugar de muertes totales por COVID, teniendo 66,000 muertes hasta el momento por COVID. ¿Qué sucede en México? Bueno, tenemos 650,000 casos estimados, 68,000 defunciones, y lo que llama la atención, y nosotros como personal de salud, que entiendo que estamos todos, que somos personal de salud, no es nada despreciable la cifra que mandaron ayer, que aproximadamente somos 1,600, de todas estas muertes, 1,600 defunciones son en personal médico. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque somos todo el personal de salud, el personal más expuesto de manera continua a este virus. Entonces, sí necesitamos estar muy empapados y conocerlos. En Ciudad de México son el total de casos acumulados, como podemos observar, vamos hacia arriba, ¿sí? No hemos tenido una curva que se vaya manteniendo, sino que al contrario, tenemos una curva constante de casos presentes. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? No vamos a entrar profundamente en esto, pero sabemos que es de persona a persona a través del contacto de secreciones, de contacto con objetos contaminados, cuando están personas enfermas, ¿no? Que tosen o que dejan secreciones, y ojo, nosotros en el personal de salud, que estamos en contacto, pues no sé si hay personas que ven pacientes que tienen COVID, entonces son pacientes enfermos, existen, y estamos expuestos a aquellos pacientes que no nos dicen que tienen síntomas, sino que nada más quieren que los evaluemos, aún sabiendo el riesgo que podemos correr si no nos informan. ¿Por qué? Porque al informarnos lo único que nosotros hacemos es tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio. ¿Yo qué hago en la vida, en mi vida profesional? Yo trato a todos mis pacientes como potenciales infectados
aun cuando no sabemos si lo tienen o no lo tienen o nos digan que no lo tienen. El periodo de incubación pues, puede ser tan corto como 2 días hasta 14 días en aquellos pacientes asintomáticos. Sabemos que puede durar en superficies de manera importante desde 2 hasta 8 horas o hasta 5 días en plásticos y por esto es muy importante tenerlo presente. Los síntomas más comunes, fiebre, tos, disnea, que son síntomas comunes a muchas enfermedades respiratorias, como por ejemplo en el asma, donde tenemos tos, podemos tener disnea, podemos tener expectoración, podemos tener asociación a síntomas nasales, en caso de rinitis, como goteo nasal, congestión, nos puede dar dolor de garganta. Sin embargo, hay síntomas muy patognomónicos en COVID que no se encuentran en otros casos. Uno de estos es la fiebre, los calosfríos, las mialgias, y sabemos que anosmia y disgeusia hoy en día son lesiones muy características, síntomas muy característicos de esta enfermedad. Y pues bueno, esto nos ha servido a muchos para poder determinar o poder evaluar la probabilidad o el riesgo de deterioro o de gravedad de nuestros pacientes. Y esta gráfica, que ya podríamos decir que está un poquito viejita porque es como de marzo, hoy en día sigue siendo muy útil, porque podemos ver que si bien es cierto el 80% de los pacientes presentan una infección asintomática, y podríamos ver que en común todos los cuadros tienen en los primeros 5 días de asintomáticos en el periodo de contagio, algunos de ellos pueden pasar el resto del tiempo sin síntomas y van a desarrollar un periodo inmune. Sin embargo, si hemos visto los artículos, hoy en día nos dicen que aquellos pacientes asintomáticos o de síntomas leves pueden tener 2 presentaciones o tener desarrollo de anticuerpos que tienen una duración muy corta de IgG protectora, o algunos no montan respuesta de anticuerpos. Es decir, que el sistema inmune fue suficiente para poder controlar estos cuadros y mejoran la enfermedad y no montan una respuesta de anticuerpos. Existe otro grupo de pacientes, hasta el 15%, que tienen una enfermedad leve, que pueden hacer inclusive una neumonía, pero leve, que mejora con tratamiento, reposos, y el gran porcentaje de recuperación de estos pacientes podríamos decir que es del 100%. Pero tenemos el siguiente 6% de pacientes sí van a desarrollar enfermedad grave aproximadamente entre los 3 y los 7 días posterior a la presencia de síntomas. Algunos de ellos van a tener hospitalización, y es aquellos pacientes que vemos que tienen síntomas, que empieza a tener una desaturación, se hospitalizan, pero salen adelante sin intubarse. De esto, solo el 15% de pacientes llegan a fallecer, pero un porcentaje nada despreciable del 3% de todos estos casos van a desarrollar una enfermedad grave, crítica, que se intuban y fallecen dentro de los primeros, de la primera semana de haber presentado síntomas, ¿no? Yo creo que esos 7 días iniciales son las partes más críticas de los pacientes, donde sabemos que si llegan al día 7 o al 10 probablemente se van a mejorar y no van a tener una hospitalización o no van a tener una intubación, pero el deterioro dentro de los primeros 5 días de hospitalización y que requieran intubación, estos pacientes tienen un desenlace muy triste, porque aproximadamente el 50% de los casos fallecen. Estadios, pues sabemos que existen 3 estadios. El estadio 1, una infección temprana, donde sabemos que es donde debemos atacar a nuestros pacientes para evitar precisamente que los pacientes lleguen a tener un deterioro importante y puedan tener el estadio pulmonar o la fase hiperinflamatoria, donde vamos a tener la elevación de todas las citocinas. Esta me la voy a brincar porque son los tratamientos disponibles que han habido, nada más para ver que existen muchos medicamentos que se han estado investigando. Sin embargo, por la premura, las investigaciones hemos llegado a utilizarlos, y yo creo que todos, sin tener el respaldo de la investigación científica que nos pudiera decir que es un medicamento que realmente funciona, ¿no? Pero bueno, todos estamos en espera de muchas cosas, de un medicamento eficaz para el tratamiento de esta enfermedad, o de la salida de las vacunas, que esperemos que pronto
lleguen para poder tener una mejor esperanza para todos en estos casos. Y entrando un poquito en asma, vamos a platicar a través de un caso clínico. A mí me gustan mucho los casos clínicos porque son mucho más vivencial a lo que vivimos en la vida real con nuestros pacientes. Esto es un paciente de 7 años. Sabemos que los pacientes con asma alérgica y con enfermedades alérgicas generalmente se presentan en la población pediátrica. No es exclusiva de la población pediátrica, los adultos también tenemos alergia, pero cuando le investigamos profundamente, generalmente tenemos la respuesta de que de niños también tenían estos cuadros. O sea, tenía 7 años, originario de la Ciudad de México, con antecedentes de alergia a la proteína de la leche y rinitis alérgica, que acude a la consulta por congestión nasal, hiposmia, cefalea, descarga retronasal y tos. Hace 2 años refiere que tenía prurito nasal, estornudos, obstrucción nasal, tos en primavera, cuadros que han sido progresivos y en los últimos 2 meses ha tenido ataques de tos con falta de aire y silbido de pecho. La mamá, que está en la consulta, refiere que actualmente tiene tos aproximadamente 2 veces a la semana, en el día y en la noche, limitación leve de las actividades y se despierta en las noches 2 veces a la semana por tos. Si vemos aquí nuestro caso clínico, podríamos ver que existen varios datos que nos hicieran pensar en alergia, pero también podríamos pensar, si me llega hoy ese paciente, que pudiéramos tener un dato de una infección viral, ¿no? Por ejemplo, la hiposmia, la congestión, la cefalea, ¿no? La tos, todos estos cuadros son similares en todos estos eventos. A la exploración física tiene un buen estado general, sus signos vitales están estables, está saturando un 97%, lo cual nos dice que no tenemos un compromiso grave de la vía aérea. A la rinoscopía anterior, la mucosa nasal se ve edematosa, se ve pálida, con un aumento de tamaño de los cornetes, y cuando lo palpamos refiere dolor en los senos maxilares. A la auscultación se escucha con sibilancias leves. Cuando le pedimos laboratorio, muestra una biometría hemática con leucocitos de 9.200, eosinófilos totales de 515, que aproximadamente esto es un 5%, perdón, no es un 5%, un 4%, y una IG total de 650 unidades internacionales por mililitro, y tiene antecedente de unas pruebas cutáneas que eran positivas para dermatofagoides, que es el ácaro del polvo casero, un tipo de los ácaros, fresno y abedul, que son un pólenes de árboles, y la radiografía de tórax se ve normal. Con esto podríamos descartar que no tenemos una neumonía, porque tenemos una radiografía de tórax normal, que probablemente tenemos un fondo alérgico porque tenemos una eosinofilia, tenemos una IgE elevada y tenemos pruebas cutáneas positivos. Los leucocitos están dentro de parámetros normales, no refiere que hubiera linfocitosis ni linfopenia, como para pensar que pudiéramos tener algún cuadro infeccioso o tener alguna tendencia. Cuando le preguntamos del tratamiento que el paciente ha recibido, la madre refiere que ha tomado loratadina todos los días, fluticasona tópica nasal al día, una vez al día, con buena respuesta, y que usa salbutamol cada 8 horas, celestamine cada 12 horas por una semana, y que la última vez llegó a urgencias porque tuvo un ataque agudo de tos que no le permitía respirar. Con esto, ¿qué podríamos hacer de diagnóstico? Un síndrome sinobronquial, una sinusitis crónica agudizada, una rinitis alérgica y asma o COVID-19. Pues para decir que tengamos un síndrome sinobronquial, tendríamos que tener probablemente un poquito más de fiebre, tendríamos que tener descarga retronasal verde o ver secreción verde o muy espesa en lo que son los senos paranasales y a nivel de nariz, ¿no? Una rinosinusitis crónica agudizada son pacientes que generalmente tienen datos de sinusitis de mucho tiempo de evolución, y en él sabemos que el cuadro no tenía tanto tiempo de evolución, tenía aproximadamente una semana. Sí pudiéramos tener datos de rinitis alérgica y asma. ¿Por qué? Porque tenemos eosinofilia, tenemos tos, tenemos sibilancias en la auscultación, tenemos IgE elevada y eosinófilos elevadas. Y COVID-19, pues no tenemos fiebre, no tenemos datos de anosmia,
No hay otros datos que nos pudieran decir, sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón en estos momentos. ¿Qué aspectos definen el asma? Bueno, sabemos que es una enfermedad crónica de la vía aérea, donde tenemos como síntomas cardinales la tos, las sibilancias, dificultad para respirar y en algunos casos la opresión de pecho. Estos síntomas van a ser variables tanto en tiempo como en intensidad. Sabemos que el paciente con asma no es un paciente que todo el tiempo se va a sentir mal. Van a tener picos de incrementos de sintomatología, principalmente en invierno o con infecciones virales o con alguna exposición a algún alergeno. La limitación variable al flujo aéreo expiratorio, que generalmente puede ceder de manera espontánea o con algún broncodilatador y va a ocasionar la hiperreactividad de la vía aérea. Aquí es importante determinar que sabemos que en el mundo aproximadamente 300 millones de personas tienen asma y una de cada 10 pacientes tienen diagnóstico de asma. El gran porcentaje de los pacientes, así como en COVID, tienen síntomas leves, tan leves que cuando les damos tratamiento se mejoran y no regresan por mucho tiempo. El 35% de ellos tienen síntomas moderados, es decir, que permiten hacer sus actividades, que tienen síntomas al menos por lo general cada 2 meses, y solamente el 5% de ellos tienen enfermedad grave. Es decir, que aproximadamente el porcentaje es muy bajo del paciente que tiene asma grave. Lo más probable que nos encontremos, porque todos diríamos, bueno, es que yo tengo pacientes que siempre están sintomáticos y podríamos pensar que tienen síntomas graves. Lo que primero debemos de evaluar, al contrario, es que estén adecuadamente controlados. Y una de las principales causas de que tengan síntomas de descontrol no es que tengan un asma grave, sino que no estén usando el medicamento de una manera adecuada o incluso que no usen el tratamiento. Entonces eso pudiera ser la percepción de nosotros como médicos que tuvieran una enfermedad grave y lo que tienen es una enfermedad con falta de control. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Bueno, sabemos que el principal factor es que va a haber una inflamación de la vía aérea que va a estar determinada no solamente por factores genéticos, sino por factores ambientales, los cuales van a llevar a una hiperreactividad de la vía aérea. Esta hiperreactividad de la vía aérea puede ser mayor o menor dependiendo de ciertos factores que pueden incrementar esta hiperreactividad, como por ejemplo, como platicamos, los alergenos, el tabaquismo, las infecciones virales, ¿sí? A veces los factores psicológicos. Yo creo que muchos de ustedes a veces han dicho, bueno, sí, es que tu tos es emocional. No es que sea emocional, pero sí sabemos que existen determinantes neurológicos o estímulos a nivel neurosensorial que pueden detonar que un paciente con asma tenga un poco más de broncoespasmo o de hiperreactividad de la vía aérea. Esto nos va a llevar a la contracción del músculo liso, hipersecreción de moco, edema, que van a llevar a la limitación del flujo aéreo y por lo tanto a los síntomas de asma. Con base en los síntomas que tenía nuestro paciente, ¿cómo podríamos clasificar al asma? Dijimos que teníamos 2 años de prurito nasal, de síntomas nasales, tos progresiva y que teníamos ataques de tos con falta de aire y silbido de pecho y que actualmente la mamá refería que tiene una exacerbación o que los síntomas han progresado a 1 vez a la semana o 2, que tiene limitación y despertar nocturno. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos aquí la clasificación del asma de acuerdo al nivel del control. Sabemos que la clasificación de asma pues ha tenido muchos cambios y uno es por la gravedad y otros pueden ser por el nivel de control. En un inicio podemos hacer clasificación de gravedad cuando queremos ponerle un nombre para poder iniciar un tratamiento, pero una vez que mi paciente está con manejo, yo lo voy a clasificar de acuerdo al nivel del control. Recordemos que el asma es una enfermedad que varía a lo largo del tiempo y por lo tanto el tratamiento también va a variar de acuerdo a los síntomas que tiene nuestro paciente. Entonces, si yo tengo un paciente, nuestro paciente, me voy a regresar decía que tenía síntomas hace 2 meses y que actualmente, aquí podríamos decir
que si tiene síntomas de rinitis y tiene tos, podríamos estar pensando que tiene una comorbilidad de asma y rinitis alérgica. ¿Se acuerdan? Porque además tiene IgE elevada y tiene pruebas cutáneas positivas. Con esto pensamos que el fondo es alérgico. Que hace 2 meses tiene una crisis de asma con falta de aire y silbido de pecho y que inclusive lo llevó a urgencias. Entonces tenemos una exacerbación y que actualmente tiene síntomas diurnos y nocturnos y que tiene limitación de actividades. Si nos vamos a nuestra tabla, podemos ver primero que tiene una exacerbación y aquí entonces ya no podríamos tener ninguna porque el bien controlado es un paciente que no tiene síntomas o tuviera uno de estos. El paciente parcialmente controlado tiene aproximadamente aproximadamente dos de estos síntomas y entonces nuestro paciente tiene síntomas diurnos, tiene síntomas nocturnos, tiene limitación de actividades y tuvo una exacerbación. Si yo tengo 3 características o más de este, es un paciente sin control, por lo cual nosotros podemos clasificarlo aquí, además de tener una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene síntomas en el día, tiene síntomas en la noche y tiene limitación de actividades. Entonces estamos ante un paciente con asma y rinitis alérgica mal controlada, ¿ok? ¿Cómo determinaríamos la gravedad? Bueno, pues aquí podemos ver que el paciente que tiene asma leve, moderada o de difícil control, de acuerdo al nivel de tratamiento de nuestro paciente, podríamos evaluarlo. En un paciente que tiene asma leve, podríamos ver, a muchos les gusta la terminología o catalogar o ponerle un nombre a nuestro paciente y no como controlado o sin control, sino que yo le quiero decir que tiene asma moderada. Entonces yo me puedo basar de acuerdo al tratamiento que tengo con mi paciente para decir qué tipo de gravedad tiene. Si yo tengo un paciente, ¿se acuerdan que nuestro niño tenía tratamiento solo con salbutamol y que le habían dejado celestamine? Entonces es un paciente que para la gravedad que tiene no tiene un adecuado tratamiento. Si yo tengo un paciente con asma leve, yo le puedo dejar las guiallinas, actualmente cambiaron y lo vamos a ver un poquito adelante. Yo tengo varias opciones. O le puedo dejar esteroide inhalado cuando requiera un broncodilatador de acción corta, es decir, por razones necesarias voy a dejar un rescatador como en el que yo tengo, como mi paciente que yo solamente tenía salbutamol. Entonces, si yo le voy a dejar solo con salbutamol, la indicación es, cada vez que uses salbutamol, tienes que ponerle un esteroide inhalado. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los pacientes que tienen exacerbaciones graves generalmente tenían asma leve, pero no usaban un controlador. Y entonces eso permite que el paciente tiene una crisis y al no tener un medicamento que controle esa inflamación, está generando que la exacerbación sea una exacerbación grave. Para disminuir ese riesgo, y vamos a ver un ratito más adelante estos estudios pivotes en estos cambios en el manejo del paciente con asma, lo ideal es empezar un antiinflamatorio cuando mi paciente empieza a tener síntomas, con la finalidad de que yo dilato el bronquio, pero manejo la inflamación al mismo tiempo. ¿Qué puedo hacer? Tengo 2 opciones. O le dejo esteroide inhalado con el salbutamol o le dejo terapia combinada de esteroide inhalado con formoterol, por razones necesarias. O la otra alternativa, como lo teníamos en las guías anteriores, puedo dejar dosis bajas de esteroide inhalado con SABA de manera dosis fijas, o me subo un paso y le dejo dosis bajas de esteroide formoterol en paso 2 por razones necesarias. ¿Ok? Para el asma moderada, sabemos que todos los pacientes en paso 3 los podemos llamar en paso asma moderada, donde son pacientes que van a estar con esteroide, con terapias combinadas, de esteroide inhalado con LABA, es decir, un broncodilatador de acción prolongada, llámese budesonida formoterol, fluticasona salmeterol, beclometasona formoterol, por razones necesarias, a dosis fijas más un SABA por razones necesarias, o los dejamos en terapia SMART, que solamente lo tienen los esteroides inhalados con formoterol. Estos de acá abajo estos son los tratamientos ideales con los que mejor control o mayor mejoría importante se han demostrado, y estas son otras opciones de tratamiento que podríamos también tomar a la mano, ¿no? Subirle la dosis de los esteroides inhalados con broncodilatador de acción corta, o asociar esteroides inhalados con antileucotrienos con SABA, es decir, con broncodilatador de acción corta, también puede ser
de una buena eficacia. E inclusive, por ejemplo, nuestro paciente que tiene un asma alérgica con alergia determinada a pólenes y ácaros del polvo, podríamos considerar la inmunoterapia como parte del manejo modulador de la causa de la enfermedad. Y en algunos casos, cuando ya el paciente vimos, controlamos, evaluamos que esté usando bien el medicamento, que estemos a adecuadas dosis, que tenemos tratamientos en forma bien administrado, podríamos entonces considerar que estamos ante un paciente con asma de difícil control, donde le voy a dejar dosis medias de terapias combinadas, puedo apoyarme del uso de anticolinérgicos de larga duración como el tiotropio, asociado inclusive a montelukast, y aquí son sumatorios, ¿no? Aquí es, en caso necesario, pudiera yo cambiarlos, pero aquí es agregarle al tratamiento. Si con todo esto mi paciente no mejora, entonces yo lo puedo catalogar como de difícil control o con asma grave. Esto es un estudio que lo importante de esto es que determina que los pacientes en tratamiento, a pesar de estar en tratamiento o de acuerdo al paso de manejo, en paso 1 con solo rescatador o esteroides o terapias combinadas, teníamos un mal control de la enfermedad de acuerdo a GINA. Claro, con la correlación de a mayor gravedad de enfermedad, mayor falta de control de la sintomatología. Podemos ver que un paciente en paso 5 el control es un poco más complejo, con un 84% de casos, en relación a los pacientes en paso 1, donde vemos que el 50% de los pacientes realmente están controlados, ¿no? ¿Cuáles son las metas del tratamiento del asma? Bueno, el alivio y control de los síntomas, es decir, no debemos de tener síntomas. Reducir la pérdida de la función pulmonar, sabemos que a mayor tiempo que pasa y que más síntomas tenemos o mayor descontrol, cada exacerbación que tiene genera una muesca en esa función pulmonar y la va generando que vaya cayendo. Entonces yo tengo un paciente descontrolado, pues voy a tener una reducción importante en la función pulmonar que a mediano plazo pudiera generarme una limitación fija de la vía aérea y un mal control de la enfermedad por esa limitación fija. Otro factor que necesitamos, otra meta, es prevenir las exacerbaciones, es decir, las crisis que nos pudieran llevar inclusive a la muerte por asma, ¿no? Y, por ende, minimizar los efectos secundarios. Estos son nuestras metas como médicos. Sin embargo, para los pacientes no siempre compartimos el mismo objetivo. Para ellos, puede ser que el control del síntoma y el riesgo a futuro no necesariamente sean sinónimos. Y pacientes con pocos síntomas pudieran tener exacerbaciones graves. Y así podemos observar en este estudio, el estudio AIRLA, que se publicó en el 2014, se observa que existe un sobreuso del salbutamol o del broncodilatador de acción corta independientemente de la gravedad. ¿Y por qué me enfatizo en esto? Porque GINA principalmente ahorita en el 2019 demostró que los pacientes con asma, a pesar de que tenemos aquí en México, porque no en todos los lados del mundo hay todo, tenemos todo para tratar a nuestros pacientes: broncodilatadores de acción corta, broncodilatadores de acción larga, esteroides de todas las potencias que ustedes quieran, terapias combinadas de todas, llámese budesonida, formoterol, beclometasona, formoterol, fluticasona, salmeterol, glicopirronio, todos los medicamentos combinados los tenemos al alcance de la mano. Sigue existiendo la venta importante del salbutamol para uso exclusivo como monoterapia. Y entonces, el paciente, esto es importantísimo porque en algunos estudios se observó que la percepción del paciente no es la misma que la realidad en cuanto a control de la enfermedad. Y esto es importante a la hora de determinar el tratamiento de nuestros pacientes. Solo el 8% de los pacientes realmente, cuando les enfocamos y les preguntamos de acuerdo a las guías
de control de la enfermedad del ACE-Test, solo el 8% realmente están controlados. Es decir, el control es importantísimo y no se cumple, ¿no? La percepción de ellos es que el 60% se cree que está controlado, y esta gráfica nada más para mostrarles de la pérdida de la función pulmonar, que a medida que vamos teniendo estos picos son las crisis de asma, mientras más crisis, pues yo voy a tener una mayor pérdida de la función pulmonar. Sabemos que la función pulmonar no se mantiene a lo largo de la vida de una manera intacta, íntegra, sino que va disminuyendo de acuerdo a la edad, a la exposición, a la epigenética y a muchos factores que pudieran hacer que esta función pulmonar disminuya. Ya con todo lo que hemos platicado, ¿qué tratamiento le podríamos dar a nuestros pacientes? ¿Le daríamos un puro corticosteroide inhalado como mantenimiento? Podría ser posible si yo le voy a dejar una dosis media o alta, ¿se acuerdan? Pero este paciente lo teníamos como un paciente con asma sin control, que había tenido una exacerbación, y cuando tenemos un paciente que está en crisis de asma y que es de primera, que está debutando con una crisis y que nunca ha tenido un tratamiento en forma, estos pacientes se ven beneficiados de una terapia en paso 3, es decir, en terapias combinadas a dosis bajas. Entonces, podríamos dejarle una terapia combinada de un esteroide inhalado con un LABA, es decir, un broncodilatador de acción prolongada, desde que empiezan los síntomas, y ajustar las dosis de acuerdo a síntomas. Esto se llama terapia SMART, es decir, de mantenimiento o de control y de rescate cuando tenemos exacerbaciones. Hay muchos estudios en varias de las combinaciones, y esto es solamente exclusivo para formoterol, que podemos usar estas terapias SMART. ¿Por qué? Porque el formoterol tiene la capacidad de actuar de manera rápida y durar 12 horas aproximadamente de efecto del broncodilatador, lo cual permite que el paciente que tenga una exacerbación lo pueda utilizar y evitar que tenga una exacerbación grave y llegue al hospital. Un antileucotrieno solo o combinado sabemos que también puede ser una opción, pero principalmente cuando no tenemos a la disposición de una terapia combinada. Salbutamol en caso necesario, sabemos que no es una opción de control en estos pacientes. Anticuerpos monoclonales, pues eso generalmente sí, sabemos que hoy en día, me había olvidado eso, ya tenemos anticuerpos monoclonales de los que ustedes gusten, y yo siempre he pensado, ya hace algunos años, ya creo que tiene como unos 5 años que yo les platicaba en alguna sesión, que así como decíamos que la terapia combinada lo veíamos a futuro, hace algunos 15 años, donde lanzaron estas terapias SMART y eran poco aceptadas a veces por muchas razones del esteroide con el broncodilatador asociado, pues hoy en día sabemos que eso es el pan nuestro de todos los días, pero yo creo que a mediano plazo va a ser la asociación de, pues yo le voy a poner a este paciente por lo pronto interleucina 4, antiinterleucina 5, y también le voy a dejar anti-IgE, o le puedo dejar un anticuerpo contra el receptor de la interleucina 5, o el dupilumab, que es antiinterleucina 4 y antiinterleucina 13, y sabemos que van a modificar en un nivel mucho más específico y que van a tener una eficacia sobre todo en aquellos pacientes que tienen un perfil específico para este tipo de medicamentos y que no tienen un adecuado control o que tienen un asma grave, logrando el control de la sintomatología. Pues en este paciente lo ideal es usar una terapia combinada que pudiera ser en dosis fijas o con dosis de mantenimiento y rescate en caso necesario. Entonces vamos a ver qué dicen las guías GINAS en cuanto al cambio que hicieron. Y uno de los que se enfocaron ellos de manera importante es en el asma leve. Porque el asma moderada y grave todos sabemos que les tenemos que dejar tratamiento, ¿no? Y el paciente tiene la percepción de que pues está mal controlado, que tiene síntomas y por lo tanto tiene que tomar medicamentos. El problema que tenemos nosotros como médicos son los pacientes con asma leve. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes es asmático, el paciente que tiene asma leve se siente bien, se siente sano y dice, pues es que yo no tengo asma, yo nada más tengo hiperreactividad cuando me da gripe o en el invierno y me da una tos que me dura un mes. Y existen muchos médicos que no les dicen que tiene asma, sino que les dicen que pues es su gripe o son hiperreactores. Y sí, todos son hiperreactores, pues en asma la característica es que hay hiperreactividad, si no, no tendríamos asma. El paciente con asma tiene una capacidad de respuesta exagerada de su bronquio.
por eso se llama hiperreactividad. Pero recordemos que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y eso es asma. Y los invito a que les hagan espirometrías, bueno, ya que pasen tiempos de COVID, porque ahorita está limitada, y hay que tomar muchas medidas para lograr hacer una espirometría de una forma segura para que nuestros pacientes no tengan contagios ahora en COVID. Entonces, ¿qué nos dicen las guías GINAS? Que aquellos pacientes con asma leve, donde antes en este paso 1 no les dejábamos nada, si ustedes recuerdan, aquí estaba en blanco, y solamente dejábamos esteroides inhalados, broncodilatador de acción corta por razones necesarias, nuestras guías GINAS cambiaron y lo que hicieron es que aquí en el paso 1 se indicó el esteroide inhalado con formoterol en caso necesario, es decir, en caso de crisis, o utilizar siempre que se requiera un broncodilatador, un esteroide inhalado. Entonces, yo creo que lo principal que nos vamos a llevar de aquí es que hoy en adelante, para los pacientes que tienen asma, ya no los vamos a mandar con puro salbutamol. Los vamos a mandar, si gustan con salbutamol, les van a dejar un esteroide inhalado. Llámese budesonida, llámese fluticasona, llámese beclometasona o llámese ciclesonida. Se van a ir con un esteroide inhalado siempre que vayan a necesitar utilizar un broncodilatador de acción corta. ¿Por qué? Porque se ha visto que eso disminuye el riesgo de exacerbaciones graves. El otro cambio que se vio fue en aquellos pacientes en paso 2, donde, si ustedes ven, es muy similar. Se pueden dejar esteroides inhalados con formoterol por razones necesarias, paso 1 y paso 2. ¿Por qué? Porque realmente la diferencia es muy poca. Entonces, lo ideal es que el paciente que siente que tiene un incremento de síntomas sienta que aún tiene un poco de autocontrol. Pero hay que recordarle que es una enfermedad crónica donde puede tener estos altos y bajos. Y se le puede dejar una dosis de esteroide fija, una dosis baja de esteroide inhalado fija. O las opciones de tratamiento que siempre hemos platicado de los modificadores de los leucotrienos, o igual, como vimos en la anterior, dejarle un esteroide inhalado siempre que se requiera un broncodilatador de acción corta. ¿Ok? El otro cambio que se hizo, si ustedes recuerdan las guías anteriores, aquí solamente estaba el SABA, es decir, el salbutamol, y acá para paso 3 en adelante se dejaba el esteroide inhalado con formoterol. En caso de los pacientes que estuvieran utilizándolo como mantenimiento, podrían utilizarlo como rescatador. Sin embargo, las guías GINAS actualmente refieren, si yo le voy a dejar de paso 1 a un paciente, le quiero dejar un esteroide inhalado para que use de tratamiento y rescate con formoterol, puedo utilizar esto como un solo dispositivo. Esteroide inhalado con formoterol como rescate y mantenimiento. Si yo voy a dejar un esteroide inhalado con un SABA, pues me puedo dejar este como mantenimiento y rescate, ¿ok? En los 6 a 11 años de edad, de igual manera, aquí no se deja esteroide inhalado, se deja esteroide inhalado siempre que se requiere un broncodilatador de acción corta y no dejamos más el SABA como rescate. En paso 2 se deja el esteroide inhalado a dosis bajas y hasta paso 3 dejamos esteroide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada a dosis bajas o inclusive medias de acuerdo a la evolución de nuestro paciente. ¿Qué nos recomiendan pacientes menores de 5 años de edad? Y aquí es importante porque los peques pues no les vamos a dejar terapias combinadas de entrada, lo que vamos a utilizar son esteroides inhalados como tratamiento de mantenimiento a dosis bajas a partir de paso 2, o si mi paciente tiene un asma muy leve, le voy a dejar esteroide inhalado con SABA en caso de que se requiera. ¿Por qué? Porque se ha visto que disminuye el riesgo de exacerbaciones y mejora el control de los síntomas en menor tiempo de nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Por qué dejar tratamiento o por qué modificar ese tratamiento de asma leve donde yo antes solamente le ponía salbutamol a utilizar también un esteroide inhalado? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen asma leve se ha mostrado que pueden tener exacerbaciones graves, como ya se los había comentado, porque un esteroide inhalado a dosis baja se ha visto que reduce hospitalizaciones por asma y eso también hay muchísimos estudios, pueden ver las bibliografías que tanto están al pie como encuentran en algunos otros artículos dentro de GINA.
La dosis de esteroide inhalado a dosis baja es efectiva para reducir y controlar los síntomas en un paciente con asma leve y porque, como pudimos observar en la gráfica de la función pulmonar, la prolongación del tratamiento, del inicio del tratamiento, genera una disminución en la función pulmonar. Y en este estudio de por qué el asma aún genera muertes, ¿sí? Refiere que hasta el 9% de las fatalidades son pacientes con asma leve. El 40% de los pacientes usaron más de 12 dispositivos de salbutamol al año y hasta 4% de ellos usaron hasta más de 50. Y entonces con esto dieron un parteaguas a diversos estudios pivotes, como son los estudios Sigma y el estudio Novel-Star, donde se estudió las exacerbaciones graves en pacientes con asma leve de acuerdo al tratamiento que tenían. Y entonces son estudios donde se evaluó, por ejemplo, un broncodilatador de acción corta con relación al uso de una combinación por razones necesarias, es decir, este era por razones necesarias, salbutamol y budesonida formoterol por razones necesarias. Y cuando se evaluaron las exacerbaciones graves, se observó que los que usaron terbutalina, que es el broncodilatador de acción corta, tenían 60 veces más el riesgo de tener exacerbaciones graves que aquellos que tenían budesonida formoterol. Y bueno, pues aquí en este estudio principalmente se pudo observar que el riesgo o el beneficio también que genera un esteroide inhalado como un efecto antiinflamatorio es un efecto protector de disminución de exacerbaciones al tener un efecto antiinflamatorio. Y cuando las exacerbaciones son moderadas o graves, de igual manera se ve que el riesgo es del 60% cuando se usa un broncodilatador de acción corta comparado con una terapia combinada asociado a un antiinflamatorio. Y entonces esto que nos dice que el hecho de poner un antiinflamatorio a este esteroide inhalado genera un efecto protector disminuyendo las exacerbaciones, disminuye el riesgo de exacerbaciones. De igual manera, en Sigma 2 se pudo evaluar el riesgo de exacerbaciones comparando, por ejemplo, budesonida formoterol con budesonida sola como mantenimiento, es decir, terapia combinada de esteroide con broncodilatador como efecto reductor de exacerbaciones versus esteroide inhalado solo. Si vemos esta pura gráfica, podemos observar que el esteroide inhalado tiene un efecto importante para reducir el riesgo de de exacerbaciones. Y por supuesto, si yo le quito el efecto inflamatorio que tiene el asma y lo controlo, el riesgo de tener menos exacerbaciones es mucho mayor. Sin embargo, en el paciente con asma leve lo que se observa es que como se sienten bien, pues ellos no quieren tomar un medicamento de manera fija, pues si no tengo síntomas. Y si antes yo usaba un puro broncodilatador, yo me usaba el salbutamol cuando tenía síntomas y me controlaba, pero que generaba que en algunos pacientes esa inflamación no tratada con el salbutamol progresaba y generaban exacerbaciones graves en mediano plazo o corto plazo inclusive. Entonces, ¿qué se observa? Que si yo le dejo a un paciente budesonida formoterol por razones necesarias, cuando comparamos estos dos en cuanto a la dosis diaria de esteroide inhalado que yo pudiera generar, la dosis diaria que yo estoy dando de esteroide al dar una asociación por razones necesarias es mucho más baja que cuando yo dejo el esteroide inhalado por sí solo a una dosis fija. De igual manera, en Novel-Star también podemos observar las tasas de exacerbaciones que se reducen con salbutamol, que es más real en nuestra población, porque aquí no usamos terbutalina. La reducción de exacerbaciones es del 50% cuando se compara con budesonida formoterol y con un antiinflamatorio. De igual manera, lo podemos observar acá, el 60% de reducción de exacerbaciones graves cuando se compara con la combinación. ¿Qué nos dice con relación a asma moderada y grave? Que en aquellos pacientes que tienen síntomas de manera persistente, como en asma moderada y en asma de difícil control o asma grave,
el tratamiento de elección son los esteroides inhalados con broncodilatador de acción prolongada. Aquí cambió, antes teníamos en paso 3, dábamos dosis medias, actualmente se sabe que con dosis bajas de esteroide inhalado con un broncodilatador de una manera adecuada, con una adecuada técnica de uso de dispositivos, los pacientes pueden lograr un adecuado control. Si no mejoran, les dejo dosis medias y puedo asociar tiotropio inclusive o un antileucotrieno para lograr el control de los síntomas de estos pacientes, o podemos utilizar, si no mejora, utilizamos dosis altas, pero aquí se refiere que ya es importante referirlo al médico especialista para buscar el fenotipo de la enfermedad, porque sabemos que hoy en día el fenotipo, que es la característica de presentación de una enfermedad de acuerdo a diversas características medioambientales, o endotipos, que es la característica de mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Si los clasificamos por decir tipo de celularidad, de eosinófilos, neutrófilos, o si es alérgica, o si es por obesidad, o si depende de ciertas características, entonces yo voy a poderle dar un mejor enfoque y de un mejor tratamiento a mi paciente. Entonces, no quedarnos en que le voy a dejar las dosis altas para lograr el control, porque si mi paciente no se logra controlar ante la primera vez que le dejo dosis altas con una adecuada corroboración de aplicación de dispositivo, que tengan una función pulmonar adecuada, entonces necesito buscar otros parámetros como es el fenotipo, ¿no? El rescate recomendado en todas las fases, entonces quedamos que lo ideal es utilizar un esteroide inhalado con formoterol. En recomendaciones para los niños de 6 a 11 años de edad, de igual manera, utilizamos esteroides inhalados con LABA desde dosis medias, bajas, dosis medias y dosis altas, como en pacientes mayores de 12 años de edad. Y en los menores de 5 años, pues lo que hacemos es duplicar la dosis del esteroide inhalado, recordando que debemos de evitar el riesgo de eventos adversos por dosis altas de esteroides inhalados, y si no se logra, continuamos el medicamento y lo referimos con el especialista para poder lograr ver el control de la enfermedad. ¿Qué mensajes nos vamos a llevar de acuerdo a lo que hemos visto? Uno, que el asma es una enfermedad inflamatoria que no debe de ser tratada con un broncodilatador de acción corta, como monoterapia, nunca. Que el uso de las terapias combinadas como rescate, sobre todo con formoterol, es ideal en pacientes que tengan cualquier gravedad de la enfermedad, que se ha comprobado en múltiples estudios que disminuyen las exacerbaciones graves, logran un mejor control de la enfermedad, de los síntomas, y mejoran la función pulmonar que cuando comparamos con el puro uso de broncodilatadores. Ahora en tiempos de COVID, sabemos que muchos nos vemos reflejados en esto, que es el uso de la telemedicina, y sabemos que nos han mandado muchos webinars, no solamente de cómo darlos, sino también de cómo cuidarnos legalmente. Esto es una asesoría, ¿no?, por telemedicina, no es una consulta real, porque no podemos revisar a nuestro paciente en forma adecuada. Por lo tal, debemos de considerar varios factores. Uno, que probablemente va a aumentar la frecuencia de visita al mismo paciente por muchas dudas que le pudieran generar, ¿no?, que cuando tenemos una visita, una consulta física. Que tenemos que ser empáticos porque no tenemos la empatía de la presencia física que el paciente puede percibir, y necesitamos anticiparnos a los problemas que se puedan generar, el de la satisfacción de la consulta, el de las dudas de si la evaluación fue la adecuada, y por esto probablemente aumenta la frecuencia de las visitas. ¿Qué nos dicen en las guías GINA? Algunas preguntas con relación al tratamiento del asma ahora en tiempos de COVID. Uno, que los pacientes que están en tratamiento con esteroides inhalados deben de continuar con su tratamiento. Vieron que hubo algunas, muy al inicio, se refería que no debíamos de utilizar esteroides inhalados. Hoy en día ya sabemos que el esteroide inhalado, como siempre, tiene un efecto importantísimo en el control del COVID y disminuye el efecto inflamatorio
a nivel pulmonar y puede mejorar la evolución de nuestros pacientes administrados de manera adecuada en formas tempranas. Y no es la excepción en el paciente que tiene asma. Si yo le quito mi tratamiento, la probabilidad de descontrol es mayor. Entonces hay que dejarle el esteroide inhalado para lograr un control adecuado de la enfermedad y necesitamos dejar en aquellos pacientes que tienen una crisis de asma, hay que manejarlo como tal. De acuerdo a una crisis, pueden utilizar inclusive un ciclo corto de esteroide oral, pueden utilizar sus rescatadores y un esteroide inhalado para lograr el control de los síntomas. Y aquellos pacientes que están en terapia con anticuerpos monoclonales, también debe continuarlo y lo que se sugiere es iniciar el medicamento de una forma que pudiera darse de manera ambulatoria en casa. Lo que no se debe de hacer es iniciar el tratamiento por primera vez. Las nebulizaciones, y esto es algo controversial y lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque tanto el CDC como la Organización Mundial de la Salud, las guías, todos refieren que debe de evitarse el uso de las nebulizaciones por la diseminación de micropartículas que pudieran generar contagio de COVID-19. Pero esto realmente está indicado en aquellos pacientes que tienen COVID, ¿no? Recordemos que las nebulizaciones por sí solas no van a producir contagio de COVID. Lo que hacen las nebulizaciones es liberar partículas pequeñas al medio ambiente en aquellos dispositivos que tienen una salida. Entonces, hay algunas recomendaciones específicas en el uso de los nebulizadores. Es muy importante que nuestros pacientes que tienen asma tengan el diario de síntomas, tengan un plan de acción por escrito. ¿Qué quiere decir? El plan de acción por escrito es donde yo le voy a explicar a mi paciente por escrito, como pueden ver, de acuerdo a su sintomatología y de acuerdo a la flujometría. Si ustedes recuerdan, el flujómetro es un dispositivo donde yo voy a soplar y me va a medir mi función pulmonar, la mayor cantidad de aire que yo saco, que eso es del PEF. Y de acuerdo a eso yo me voy a graficar en una zona verde, amarilla o roja. En la zona verde quiere decir que yo estoy bien. Y aquí yo le voy a anotar el medicamento que estoy usando, cuándo lo va a tomar, cuánto va a tomar y cuándo lo debe de tomar. Y aquí está el rescatador. Si el paciente empieza a tener síntomas, y digamos que no tiene una flujometría, pero él sabe que empieza con sibilancias, que tiene opresión de pecho, o que tiene un incremento de la tos más allá de lo normal, entonces yo aquí le voy a poner qué medicamento va a tomar en caso de rescate. O que puede incrementar, aquí tenemos dos opciones, o que incremente su esteroide inhalado con formoterol, o que le agregue el salbutamol a su esteroide inhalado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para lograr el control de los síntomas. Y ojo que cuando tiene ya mucha dificultad, que el medicamento ya no le funciona el rescatador que está utilizando, o que su flujometría está por debajo del 50%, entonces este paciente probablemente le vamos a decir que o inicie su esteroide y vaya a urgencias y que se ponga su rescatador de una forma más continua. Aquí es muy importante saber que si tú tienes asma, puedes no tener síntomas, puedes tener una vida normal y hacer una vida normal, y esto es muy importante para los pacientes, porque luego ellos piensan, o inclusive como médicos pensamos, que mejor no le digo que tiene asma porque no va a querer hacer nada, o nosotros mismos le decimos que no pueden hacer nada. Y un paciente de asma, que tiene asma, puede hacer su vida normal, ¿ok? No deben de tener, en un caso, un paciente que tiene síntomas, está asintomático y que tiene una flujometría normal, es un paciente que no tiene ninguna incapacidad. Aquellos pacientes que tienen síntomas de una exacerbación leve o que están en punto amarillo de su flujometría, pueden tomar su controlador cada vez que sientan síntomas, es decir, su controlador con formoterol, pueden tomar cuando su médico se los indique, y si tienen una exacerbación, podemos dejar aquí un dato de cuál es el teléfono que deben de seguir o a dónde acudir en caso de un incremento de síntomas. ¿Qué nos dicen las guías GEMA? Sabemos que existen muchas guías que todos seguimos y la principal pues es nuestra guía GINA y nuestra guía GIMA. La guía GINA actualmente tuvo una actualización, valga la redundancia, en el 2019 y en el 2020 ahora por
por COVID, también sacó una actualización, al igual que las guías GEMA, que es esta, que son las guías españolas para el manejo del asma, donde dice que el asma o la alergia no parece asociarse de una manera independiente a una mayor probabilidad de tener o de morir por COVID. Inclusive se ha visto que algunos pacientes que tuvieron COVID con alergia, que tenían la comorbilidad de alergia y COVID, tenían síntomas similares a aquellos pacientes que no tenían esta comorbilidad, es decir, no hay un mayor riesgo. Que no deberíamos de, realizar pruebas de función pulmonar, que no se deben de hacer espirometrías, quiere decir esto, ni pruebas de esputo inducido, pero pues estas se realizan generalmente en hospitales de tercer nivel de atención para fines más de fenotipificar a nuestros pacientes y que no se utilicen nebulizadores para evitar la aerosolización de fármacos, ¿ok? Y que lo ideal es utilizar cámaras espaciadoras. Sin embargo, no es nada despreciable y que tenemos que aprender las interacciones farmacológicas de los tratamientos habitualmente utilizados con el COVID-19. Sabemos que hoy en día la hidroxicloroquina pues no está autorizada o no se promueve su uso en pacientes con COVID. La acitromicina todavía tiene discutido, lo epinovir y ritonavir todavía podría utilizarse y el tocilizumab pues ya realmente se vio que no tenía una eficacia en pacientes con COVID severo. Entonces aquí es importante porque podemos ver que algunos de estos medicamentos pudieran incrementar segmentos QT, es decir, darnos reacciones cardiológicas o incrementar el tiempo de depuración del medicamento y también pudiéramos tener efectos adversos de esto por el medicamento, ¿ok? ¿Cómo vamos a tratar entonces las exacerbaciones de nuestros pacientes? ¿Les vamos a dar tratamiento oral o los vamos a dejar con tratamiento nebulizado? Y entonces tenemos aquí algunas cosas que vamos a ver. Si yo le voy a dar mi tratamiento a través de una cámara espaciadora, tengo que tener varias cosas. Uno, dar una cámara espaciadora que realmente tenga un adecuado sello, que tenga, si yo pongo por ejemplo, bueno, aquí tiene, si podemos observar, es una cámara espaciadora hecha, ¿no? Con una botella de refresco y le pusieron una mascarilla con válvula de exhalación, donde si yo aquí me quiero evitar con la nebulización la salida de partículas, ¿sí? Aquí también voy a permitir salida de partículas. Entonces, lo que se recomienda hoy en día es, si yo tengo que darle tratamiento inhalado a un paciente, voy a preferir utilizar sin mascarilla, sino con boquilla. ¿Para qué? Para que mi paciente lo que inhale, ¿sí? No sea a través de nariz o no lo saque a través de nariz, y que de preferencia se utilicen los medicamentos con una mascarilla personal. Y si voy a utilizar un nebulizador, ¿sí? Lo puedo utilizar si mi paciente no tiene COVID, porque recordemos que esto de aquí lo que va a hacer es que va a permitir la salida. El medicamento viene limpio, esto está limpio, el medicamento no trae COVID. El que tiene COVID es el paciente, que al exhalar pudiera aquí sacar durante su exhalación, pues micropartículas de virus. Sin embargo, una de las recomendaciones que nos han dado algunos de los institutos, tanto el Instituto de Función Pulmonar y estos pacientes deberían de utilizar nebulizaciones en un lugar abierto, es decir, lo pueden utilizar en su habitación, cerca de una ventana donde ésta esté abierta para que haya una adecuada ventilación y con la menor cantidad de cosas dentro de que pudieran asentar esas partículas y generar que haya contaminación de objetos en esas áreas. Si podemos observar aquí, esto es la fracción exhalada en un nebulizador y esto es un inhalador de dosis medida. El nebulizador tiene una fracción exhalada mucho mayor. En polvo seco realmente la fracción exhalada es nula, ¿sí? Esto es lo que se queda en el dispositivo, esto es lo que llega a orofaringe
y esto es lo que nos llega al depósito pulmonar. Entonces sabemos que estas tres son realmente seguras: inhalador de dosis medida, inhalador de polvo seco y de cierta forma los nebulizadores, donde cada vez se van adaptando más algunos que no tienen, que son, que se activan solamente con la inhalación y que se sellan con la exhalación y que se ponen algunos filtros, han resultado de una manera adecuada. ¿Qué es importante para el depósito efectivo del inhalador, del aerosol? Uno, recordar que necesitamos hacer una respiración tranquila, es decir, lenta y profunda, una inspiración lenta, inhalación profunda y hacer la apnea inspiratoria, lo cual nos permite que el medicamento tenga el adecuado depósito pulmonar para lograr llegar a la parte más distal de la vía aérea. Lo ideal, si no se puede hacer una inhalación profunda y mantener una apnea, realizar 6 respiraciones normales, no aceleradas, no rápidas, y de preferencia con boquilla y no con mascarilla, cuando el paciente así lo puede realizar. Entonces, uno, los nebulizadores, hay que tratar de evitar el uso si los vamos a utilizar en pacientes que están infectados. Se prefiere el inhalador de dosis medida con cámara espaciadora o con boquilla, ¿ok? Y evitar la realización de espirometrías, salvo que tengan lugares específicos, especializados, donde tengan el adecuado control con filtros bacteriológicos y virales para evitar la salida o que se retengan estas partículas en estos filtros. Si el paciente no tiene COVID, él puede utilizar su tratamiento inhalado con todas las precauciones que ya les platicamos, ¿sí? Para evitar que tengan diseminación o contagios de cualquier otra cosa. De hecho, no solo en tiempos COVID, el nebulizador no debe de ser compartido, es un dispositivo que debe de ser personal, y hablamos de nebulizador de este aparatito es el nebulizador, porque la máquina donde conectamos esta manguera realmente es un compresor. Esa se puede compartir, pero el nebulizador no lo debemos de compartir. A nivel hospitalario, pues bueno, algunos refieren que no debemos utilizar la vía nebulizada. Sin embargo, en mi experiencia, sabemos que a nivel hospitalario, en algunos pacientes con COVID, utilizamos la vía nebulizada con sistemas cerrados en T, con válvulas, donde los dispositivos entran directamente al paciente que está intubado y que no permite la salida o la aerolización de las partículas en estos grupos de pacientes. Con esto terminamos la sesión y les doy las gracias por su atención y damos paso a preguntas. Sí, muy bien, muchas gracias, doctora. Pues yo creo que ha sido una excelente charla y sí, ya tenemos aquí una pregunta. Nos dicen que cuánto es la dosis baja, media y alta en un corticoide inhalado. A ver, espérenme, ¿por qué? No pude borrar este. Ya puedo. Ok, las dosis bajas, medias y altas va a depender del tipo de esteroide inhalado que estemos utilizando. Principalmente, estos lo vamos a encontrar en todas las guías, todas van a basarse de acuerdo a beclometasona y dependiendo del esteroide que vamos a utilizar, por ejemplo, dosis bajas de budesonida en pacientes mayores de 12 años de edad o en niños. Van a depender de si son adultos o si son niños. Si son un adulto pueden ser hasta 400 microgramos, dosis medias hasta 800 y hasta 1600 y arriba de 1600 en adultos pueden ser dosis altas. Sin embargo, por ejemplo, para fluticasona el porcentaje es más bajo y de acuerdo también para si es nebulizada, la dosis es más baja. Aquí no tengo la gráfica, pero si nos metemos a GINASMA o en las guías GIMA, creo que las tengo por aquí. ¿Ya no estoy compartiendo? Sí está compartiendo. Ahí está su presentación, precisamente de su consultorio y todo. Voy a buscar aquí GIMA. Si quiere, mientras busca, hay una pregunta de Brandon. Estaba levantando la manita. Por favor, si quieres abrir tu micrófono, Brandon, adelante. Hola, Brandon, buenos días.
Brandon, ¿nos escuchas? Ok, Brandon. Hay una pregunta más, doctora, que dice que en pacientes con asma y que tienen hipertensión, ¿cuál será la dosis de medicamento correcto? A ver, el paciente que tiene asma y tiene hipertensión, ¿la dosis de qué? ¿De broncodilatador o de ¿O qué esteroide? medicamento es el correcto? Sí. Bueno, realmente podemos utilizar tanto esteroides inhalados como formoterol principalmente. Y aquí sí es importante eso, qué buena pregunta, porque sabemos que los broncodilatadores, tanto de acción corta como de acción larga, pueden producir estimulación a nivel de los receptores beta 2 a nivel cardíaco. Entonces, uno de los que tiene mayor seguridad o menos efectos secundarios a nivel cardiológico es el formoterol. Entonces, tiene un poco más de seguridad en ese aspecto si necesitamos utilizar un medicamento combinado, aquel que tenga un formoterol. Y con relación a los esteroides inhalados, las dosis que dejamos realmente son bajas, como para producir un incremento o un descontrol en la hipertensión, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión arterial. No habría ninguna restricción. Recordemos que la meta y el objetivo del tratamiento del asma es lograr controlar los síntomas de la enfermedad con la menor cantidad de dosis. Entonces, si comparamos dosis de esteroides inhalados versus esteroides sistémicos orales, los ciclos cortos, llámense prednisona, prednisolona, betametasona, beclometasona, todas estas que queremos dar a veces por vía oral, van a ser mucho más seguros las vías inhaladas para reducción de riesgos de efectos secundarios, ya que las dosis son en micras y no en miligramos como son las dosis de los esteroides sistémicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Hay un comentario aquí de Lucila Peña Mora. Dice, entonces el diagnosticar asma, ¿no existe el diagnóstico de hiperactividad bronquial? Exactamente. Hiperreactividad bronquial no es un diagnóstico. El poner hiperreactividad bronquial no es un diagnóstico porque la hiperreactividad bronquial realmente es una característica de la enfermedad, ¿ok? Porque, por ejemplo, el paciente que tiene una bronquiolitis también pudiera tener hiperreactividad bronquial. El paciente que tiene neumonía puede tener una hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial lo que va a generar es la capacidad del músculo liso del bronquio de cerrar y generar ese cierre con esa dificultad para respirar y por lo tanto nos puede generar esa falta de aire. Pero el diagnóstico como tal, lo que lo va a dar es, le ponemos nombre, o trae una bronquiolitis, o trae una neumonía, o tiene asma, o tiene EPOC. De hecho, si buscamos en el CIE, que son los diagnósticos, las claves internacionales de diagnóstico médico, no existe hiperreactividad bronquial. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? Aquí hay una de Karen Yolanda Ramírez que dice, en pacientes con diabetes mellitus y con dificultad respiratoria, ¿qué hacemos? Controlarle la diabetes mellitus y dificultad respiratoria. Sí. O asma. Dificultad respiratoria, así le pusieron. Ok, si tiene dificultad respiratoria y tiene diabetes, no hay ninguna contraindicación para ponerle tenemos que tratar esa dificultad para respirar, para eso somos diagnóstico semiológico, buscamos si tenemos broncoespasmo, cómo está saturando, si el paciente está desaturado, tiene broncoespasmo o tiene datos de tiros intercostales y tiene dificultad, ese paciente tiene que utilizar, se tiene que dar un ciclo de broncodilatadores cada 20 minutos para lograr abrir esos bronquios que el paciente pueda respirar.
e interrogamos por qué fue la dificultad para respirar, ¿no? Ok, y una pregunta más de Efraín Soriano que nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso de dimiestá de acelastina con fluticasona en una mujer embarazada que padece de asma de larga evolución, utilizando Bueno, también salbutamol como broncodilatador de rescate? qué buena pregunta, ¿eh? Felicidades, porque primero el Dimista D no lo usamos para el paciente con asma, el Dimista D es un medicamento, un spray nasal que se utiliza para aquellos pacientes que tienen una rinitis alérgica y que tiene un componente tanto de rinorrea, porque lo que va a hacer la celastina es secar un poco el moco, y la fluticasona de desinflamar. Ahora, la paciente que está embarazada tiene un uso particular de medicamentos. Sí se puede utilizar el salbutamol, lo cual nos va a ayudar a abrir la vía aérea. Sin embargo, en estos pacientes debemos evitar que tenga exacerbaciones, porque sabemos que las exacerbaciones y el mal control del asma pudiera generar que tuviera abortos o trabajos de partos prematuros. Entonces, en estos pacientes lo que les podemos dar es budesonida, que es el único esteroide inhalado que está autorizado con categoría B para el uso en pacientes embarazadas. Entonces, ahí, en lugar de utilizar salbutamol como para puro control, lo vamos a controlar con budesonida a dosis baja para mantenerla asintomática y salbutamol en caso de que tuviera una exacerbación. Pero aquí lo más importante, doctor, es evitar que tenga esas exacerbaciones y para eso usamos un antiinflamatorio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Preguntan aquí, Gutiérrez. Doctora, buenos días. Paciente con antecedentes de asma moderado que presenta en esta época ligeros episodios de sibilancias y broncoespasmo. ¿Cuál sería la mejor terapéutica? Perdón. Si tenemos un paciente con asma moderada que está descontrolado, le vamos a dejar terapia combinada a dosis medias, con la finalidad de lograr controlar el síntoma y lo evaluamos dentro de las siguientes 2 semanas para ver que haya tenido una buena respuesta. Si este paciente no mejora, inclusive podemos subir la dosis. Bueno, evalúe si no tiene por qué está descontrolada, por qué tiene síntomas. Probablemente tiene una rinitis que no está manejada, entonces le manejamos la rinitis con un antihistamínico o un esteroide nasal. Si tiene alergia al perro, por ejemplo, no sé, o al ácaro y la casa está llena de polvo, pues tenemos que tratar ese medio ambiente, que utilice bien el dispositivo, porque tenemos un problema a veces con los dispositivos, sobre todo con los sprays, que los pacientes no revisan que el medicamento ya se acabó la dosis, aunque hoy todos traen contadores de dosis. Al ver que todavía sale nube, piensan que tiene medicamento y después de que ya se acabaron las dosis del medicamento, realmente esas nubes pequeñas que sacan no sacan una dosis pareja de medicamento y pudiera caer el paciente en una dosis baja inadecuada para lograr el control. Entonces hay que revisar muchos factores de apego al tratamiento para determinar que lo está usando correctamente y antes de incrementar la dosis porque el paciente no esté controlado. Pero generalmente, contestando su respuesta, es que utilizamos terapia combinada de esteroide inhalado y broncodilatador de acción prolongada, dosis medias. Bueno, tenemos varias preguntas más aquí. Hay una que dice, ¿qué tan peligroso es que una persona tenga asma y trabaje? Perdón, lo escuché cortado. ¿Qué tan peligroso es que tenga asma y qué? Que alguien que tenga asma atienda o trabaje con pacientes de COVID. Bueno, realmente, si yo tengo asma y trabajo con pacientes con COVID, pero no me ha pasado nada. El paciente que tiene asma y está controlado no tenemos un mayor riesgo de nada. El problema es que tengo un asma sin control o que tengo un asma grave. Y para esto necesitamos una espirometría donde se identifique que es un paciente que tiene un asma con una función pulmonar deteriorada y que no está en un adecuado control. Si no está controlado, pues por supuesto que tengo una enfermedad donde tengo mi pulmón inflamado y si me contagio de COVID, pues me voy a enfermar más. Entonces eso sería el riesgo de estar
trabajando, si tengo asma descontrolada, con pacientes con COVID. Pero yo creo que lo más importante, doctor Alemán, es, ahora en tiempos de COVID, es cuidarnos y no bajar la seguridad que tuvimos en un principio a la hora de ponernos el equipo de protección personal, porque es lo que se está demostrando, que aquellos pacientes o aquel personal que baja la guardia a la hora de tener todo el cuidado de utilizar el equipo de protección personal es donde tenemos el riesgo de contaminarnos. Sí, yo creo que sí, que eso es muy importante, que todos los que estamos precisamente en atención a pacientes tengamos mucha precaución con estas medidas. Hay una pregunta más aquí, doctora, que dice, en los pacientes con ETAP de vacuna a influenza, con secuelas de bronquitis asmática, ¿es el mismo tratamiento a base de salbutamol? A ver, otra vez. En pacientes con ETAP de vacuna de influenza, con secuelas de bronquitis asmática, ¿es el mismo tratamiento a base de salbutamol? Recordemos que el salbutamol ya no lo vamos a usar más solito. El tratamiento ideal en el paciente con asma es un esteroide inhalado. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad que tiene inflamación. La base de la enfermedad es la inflamación, que se acompaña de broncoespasmo en cuadros agudos, y entonces ahí nos sirve el broncodilatador. Pero no podemos utilizar un broncodilatador como monoterapia, porque mi paciente va a tener inflamación y no va a tener secuelas de una bronquitis por asma, fue que dijo, ¿verdad? De una bronquitis por asma. Lo que tiene es un asma sin control. Ok, y una pregunta más aquí, doctora. Dice... Perdón, que sí, todos los pacientes con asma se tienen que vacunar de influenza, ¿eh? Recuerden que ya empezamos temporada de influenza y todos tienen que vacunarse de influenza. Sí. La pregunta que sigue es, en adultos mayores con antecedente de asma y diabetes, ¿cuál sería el mejor tratamiento en una crisis sabiendo las implicaciones de este binomio? Pues yo creo que ahí lo mejor que le va a servir es utilizar, si está en una franca crisis, una vía nebulizada de broncodilatador de acción corta con un esteroide inhalado, porque son dosis mucho más bajas que si yo tratar de con eso romper la crisis antes de dejarle un esteroide sistémico. Porque lo que sí es que el esteroide sistémico, cuando les dejamos ciclo corto, puede descompensar la diabetes generando hiperglucemias. Entonces, dejarle esteroide, podemos nebulizarlo con un broncodilatador de acción corta para que mejorase, inclusive asociado a un esteroide inhalado, o tratar de... en el peor de los casos, si no abre, pues ahí sí es riesgo-beneficio, le vamos a dejar un ciclo corto de esteroide, valorando o yendo muy de cerca y de la mano de unas glucemias diarias para ver que no haya un descontrol de la diabetes. Y en cuanto se controle, pues dejarle dosis bajas de terapias, dosis medias de terapias combinadas para evitar nuevas exacerbaciones y que estos pacientes no estén utilizando dosis altas de esteroide inhalado cada vez que caen en crisis o de esteroide sistémico. Bueno, a la pregunta anterior nos dicen que el neumólogo indicó no volver a aplicar la vacuna de influenza. ¿Qué se hace entonces? ¿Por qué? La única indicación de no vacunar contra la influenza es que haya tenido una reacción a la vacuna de influenza, una reacción alérgica. Sí, así es, o sea, eso decía la pregunta, tenía una etapa, o sea, es una reacción precisamente. No es que no le entendí, sino que le entendí que sí, ahora que estábamos en época de influenza, ok, sí, si tenemos una reacción adversa a vacuna de influenza, pues no le podemos poner vacuna de influenza en este tiempo. Entra dentro de los casos de evitar vacunar contra influenza, pero lo que sí hacemos es dejarle tratamiento controlador precisamente para que no exacerbe el asma en tiempos de influenza y que si le da influenza, pues no le dé una crisis de asma importante. Ok, hay una pregunta más que dice, un paciente con asma, y si tiene registro de resfriado, ¿es necesario hacer la prueba de COVID?
Aquí hay que qué buena pregunta, porque hay que hacer diagnóstico diferencial. Recordemos que no todas las patologías son iguales. El COVID generalmente tiene mucho malestar general, hay mucha cefalea, que en gripe no tenemos cefalea, generalmente en gripe hay rinorrea, un poco de tos, dolor de garganta, congestión, ¿no? Y puede haber un poquito de malestar, y en COVID la cefalea es muy intensa, hay escalofríos, puede haber fiebre, va a haber la rinorrea que existe en COVID, se reporta a veces que es una rinorrea acuosa profusa, y cuando tenemos síntomas nasales en COVID, generalmente hay asociación a anosmia y disgeusia, y que no se ve generalmente en los cuadros gripales, ¿no? Hay hiposmia, pero no hay anosmia. Muy bien. Bueno, yo me atrevería a hacer una pregunta, doctora. Así como ahorita nos está comentando, hay pacientitos que presentan estos cuadros de rinofaringitis. Además, a veces son muy leves, ¿sí? Y los compañeros médicos indican prácticamente de inmediato la prueba de COVID. ¿Qué recomienda usted? Yo creo que tenemos que ver, si bien es cierto, a todos nos da miedo, y como les dije hace un rato, a todos los debemos manejar como COVID hasta demostrar lo contrario. Aquí lo más importante es determinar varias cosas. Uno, que si hay alguien que esté enfermo alrededor de él, el tiempo de evolución de la enfermedad. Sabemos que si yo estoy en el hospital y tengo contacto con pacientes COVID y empiezo con datos de gripe, si no tengo fiebre, probablemente no voy a tener COVID. Si no tengo alguna otra malestar asociado, en niños, por ejemplo, se asocia mucho con diarrea, ¿no? Se ven muchos pacientes con diarrea y muy pocos síntomas nasales. Los síntomas de gripe y tienen fiebre. En cambio, en adultos sí se ven como síntomas que empiezan con gripe y posteriormente, dentro de poco, empiezan con tos, mucho malestar de cuerpo, como más bien tipo influenza, pero con fiebre, ¿de acuerdo? Y el tiempo de evolución y el contacto es lo primero que debemos de ver. Yo creo que más que ya tuvo gripe y le hacemos prueba de COVID, es demasiado aventurado y vamos a tener muchos muchos negativos, ¿no? O verdaderos negativos, y vamos a pensar que son falsos negativos. Entonces yo creo que el interrogatorio y la semiología es muy importante, preguntar contactos, salidas. Si es una persona que no sale, que se cuida, que está en casa y que no hay nadie enfermo, pues la probabilidad de que tenga una gripe es mucho mayor que tenga COVID. Pero si es una persona que está saliendo a trabajar, que está en contacto con mucha gente, que no sabe o que se enteró que ya está en un lugar de riesgo, pues sí, voy a buscar si tiene fiebre además y no solo tiene tos o dolor de garganta. Sí, hay que ver. Les voy a contar un caso. Yo estoy en el Hospital Juárez y llegó uno de los técnicos de inhaloterapia y me dijo que se sentía muy mal. Él entra a terapias intensivas con pacientes COVID, que se sentía muy mal y que creía que podía ser COVID, que tuvo fiebre de hasta 39 grados, mucho dolor de cabeza, mucho malestar de cuerpo, ¿no? El día que yo lo revisé, solo tenía fiebre y mucho malestar de cuerpo. Bueno, puede ser COVID, entonces ve a descansar a tu casa, mañana tienes que venir a hacerte una prueba. Va al día siguiente, antes de hacerle la prueba, lo revisamos y cuando le revisamos la boca, ya para ese entonces traía un exudado típico de foto de estreptococo. Le hicieron igual su prueba y salió negativa, y lo que tenía era una faringitis estreptocócica. Entonces, confíen en su instinto médico. Hay que revisar a los pacientes. Digo, inclusive por este medio podemos ver garganta. Digo, no podemos escuchar pulmones, pero podemos ver garganta, podemos ver piel, podemos ver muchos estigmas que nos pueden orientar un poquito más al diagnóstico de nuestros pacientes. Una pregunta más que creo que ya había sido contestada con anticipación. ¿Es recomendable aplicar la vacuna de influenza si fui positivo a COVID? Sí. Sí. Ojo, porque debemos de pensar que todos pensábamos que si ya me dio COVID ya no me va a dar, ya tengo anticuerpos, soy lo que todo el mundo quiere, ¿no? Tener IgG positivos para ya
poder salir al mundo tranquilos. Pero hoy sabemos que hay reinfección, que hay de niveles a niveles de anticuerpos IgG, que aquellos que tuvieron COVID grave van a tener una protección de IgG un poco mayor que aquellos que tuvieron una enfermedad leve o asintomáticos. Y por lo tanto, doctor, si ya le dio COVID, no baje la guardia, porque además estamos viendo reinfecciones por COVID ya aquí en México, con virus, el mismo SARS-CoV-2, pero a una parte diferente, ¿no? O a un virus que tiene genéticamente diferente del mismo virus que genera nuevamente la enfermedad. Entonces, hay que seguirnos cuidando, no nos queda de otra. Sí, así es. Yo creo que ha sido excelente la charla, doctora. Creo que hemos cumplido realmente, especialmente usted, con su gran entusiasmo, con su gran capacidad, su conocimiento de querer compartirlo con nosotros. Yo le agradezco nuevamente todo su apoyo, seguir teniendo su amistad, doctora. Es un privilegio, la verdad. A todos los compañeros que han estado con nosotros, pues les damos las gracias. Ojalá que les sigan interesando estos programas académicos que hemos realizado y que seguiremos realizando. Doctora, pues muchas gracias nuevamente. Sí, nos vemos en breve para continuar con esto. Gracias a usted, doctor. Buen Gracias a día. todos. Que tengan bonito fin.